Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Jimena. Tengo 12 años y no me gusta hablar. En mi casa dicen que desde que mataron a mi hermano ya no soy la misma. A veces quisiera decirles que tienen razón, pero ¿para qué? No me van a entender. Yo vi cosas que ellos no vieron, y lo que vi no se olvida. Todo empezó en el rancho donde vivíamos, cerca de San Fernando, Tamaulipas. Un lugar donde las calles tienen más tierra que asfalto, y los perros ladran toda la noche porque algo oyen que uno no oye. Teníamos una casa sencilla, pero digna. Mi mamá vendía comida en la terminal. Mi papá estaba en Estados Unidos desde que yo era bebé. Y mi hermano Toño era todo para mí. Él tenía 17 años. Alto, flaco, moreno. Siempre traía una gorra chueca y hablaba golpeado. Le gustaba el reggaetón viejo y decía que un día se iba a comprar un coche deportivo, aunque ni bicicleta teníamos. Me enseñaba a dibujar, a usar la compu, me cuidaba de los niños castrosos en la escuela. A veces se peleaba con mi mamá porque no quería estudiar. Decía que ya no tenía sentido. Un día llegaron los soldados al pueblo. Montaron un retén a la entrada. Revisaban todo, camiones, motos, hasta las mochilas de los niños. Al principio pensé que eso era bueno, que nos iban a cuidar. Pero la gente empezó a tener miedo. Decían que no eran soldados de verdad, que algunos trabajaban para los narcos, que entregaban a los que les caían mal, y lo peor, que se reían mientras lo hacían. Una tarde, Toño salió en su bicicleta. Iba a ver a un compa que vivía cerca del campo de fútbol. Nunca regresó. Mi mamá y yo lo buscamos como locas. Caminamos kilómetros, preguntamos en todos lados. Un vecino dijo que lo vio en el retén, hablando con los soldados. Dijo que uno de ellos se estaba riendo como si le hubieran contado un chiste. Pero que Toño no se reía, que tenía las manos en la nuca. 3 días después, apareció su cuerpo en una brecha. Lo reconocieron por el tatuaje que tenía en el brazo. Mi nombre, con una mariposa al lado. Le habían pegado 4 tiros, uno en la cara. Esa fue la última vez que hablé en voz alta durante meses. Nos fuimos del pueblo. Mi mamá consiguió trabajo en una maquila en Reynosa y me inscribió en una secundaria técnica. Nueva escuela, nuevos compañeros. Pero el miedo vino con nosotras. Me quedé callada, como si las palabras se hubieran podrido por dentro. Un día, como a los 2 meses de clases, llegaron militares a la escuela. Decían que era parte de un programa del gobierno, que querían dar orientación y valores. Les dieron acceso a los pasillos, nos revisaban las mochilas a la entrada, y a todos se nos metió la costumbre de no mirar directo a los ojos. Pero uno de ellos, se me quedó grabado desde el primer día. Era un cabo, flaco, con la mandíbula marcada y un lunar en la sien. Siempre olía a sudor seco y traía las botas manchadas de lodo. Pero eso no fue lo que me hizo reconocerlo. Fue la risa. La primera vez que lo oí reírse fue porque un niño se tropezó. El tipo soltó una carcajada seca, como si ladrara. Esa risa, esa maldita risa, fue igualita a la que describió el vecino cuando contó lo de Toño. Una risa como de perro amarrado, fuerte, burlona, sin razón. Me paralicé. Sentí las manos heladas, como si me hubieran echado agua. Me tapé los oídos, pero no sirvió. Esa risa ya estaba dentro de mi cabeza. Empecé a vigilarlo. No hablaba mucho, pero se le notaba la soberbia. Caminaba entre los alumnos como si él fuera el dueño del lugar. A veces se paraba en la entrada de los baños y se quedaba mirando. No decía nada, solo miraba. Las niñas bajaban la cabeza. Algunos maestros evitaban cruzarse con él. Un día lo escuché hablar con otro soldado. Dijeron algo sobre limpiar la zona y que el jefe ya había dado luz verde para la próxima entrega. Entrega. Esa palabra se me clavó en el pecho como un fierro caliente. Fue la misma que usó el tipo que denunció al cabo cuando pasó lo de mi hermano.
Entonces lo supe. Él había entregado a Toño. No sabía cómo, ni por qué, pero lo sabía. Era ese tipo. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa. En la escuela, lo evitaba. Pero él se dio cuenta. Una vez, mientras revisaba mochilas, me miró directo a los ojos. Sonrió, como si supiera. «Tú eres la hermanita de Toño, ¿verdad?». No le respondí, pero mi cuerpo se congeló. Era buen muchacho ese, pero se juntaba con quien no debía. Qué lástima. Y se rió. La misma risa, no frente a todos, solo para mí. Mi mundo se desmoronó. Quise gritar, correr, hacer algo, pero no pude. Nadie me iba a creer. ¿Acusar a un militar? ¿Yo sola? Mi mamá apenas podía dormir. No podía cargarla con eso también. Pasaron semanas. El cabo seguía en la escuela, cada vez más cómodo, más confiado. Una tarde, escuché que iba a dar una charla en mi salón sobre disciplina y orden. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No podía quedarme callada, sino por mí, por Toño. Le escribí una carta a la directora, con letra temblorosa pero clara. Conté lo que sabía, que ese militar había estado en el retén cuando desapareció mi hermano, que su risa era la misma, que lo escuché decir que iba a haber otra entrega. La metí en un sobre sin nombre y la dejé en la oficina de dirección. No supe si la leyeron, pero 2 días después, el cabo ya no estaba. Dijeron que lo habían reasignado a otro estado. Nadie explicó nada, solo se fue. Así, de un día para otro. En mi casa no dije nada, pero esa noche pude dormir sin despertarme con la risa en la cabeza. No sé si alguien lo castigó, no sé si lo mandaron lejos para esconderlo o para protegerlo, pero yo hice lo que pude, con 12 años, sin voz, sin armas, solo con mi memoria. Desde entonces, cuando me preguntan por qué ya no hablo, solo sonrío, porque a veces el silencio es lo único que no pueden callar. Me llamo Alonso, soy teniente del ejército mexicano y estuve destacado durante varios meses en un cuartel cerca de El Salto, Jalisco. No sé por qué decidí contar esto ahora. Tal vez porque después de lo que pasó esa noche, ya no creo en lo que me enseñaron en la escuela militar, ni en lo que dicen los noticieros, ni en lo que uno puede ver con sus propios ojos. Lo único que aprendí es que la verdad no siempre es la que se celebra frente a una cámara. Todo empezó con un supuesto gran golpe contra el crimen organizado. El comandante del batallón nos reunió en la explanada al mediodía. El sol pegaba duro sobre el cemento caliente, pero nadie se movía. Todos estábamos firmes, sudando bajo el casco. Un helicóptero había traído a un detenido desde Sinaloa. Un supuesto jefe de plaza de alto nivel, uno de los más buscados por la DEA. Señores, este es un triunfo del Estado mexicano. El individuo será transferido a la Ciudad de México esta misma noche, dijo el comandante, con voz firme. Después de la ceremonia, nos ordenaron redoblar la seguridad en todo el perímetro. Se rumoraba que podrían intentar rescatar al detenido antes de que lo sacaran en convoy. Lo metieron en un cuarto blindado cerca del centro de mando, con 2 soldados armados en la puerta y otros 4 afuera, vigilando en turnos de 3 horas. Yo no era parte directa del operativo, pero como responsable de la logística del comedor, tenía que coordinar que todo estuviera funcionando bien, incluso esa noche. Al caer la noche, el ambiente estaba tenso pero confiado. Se respiraba esa arrogancia que aparece cuando uno cree que ya ganó. Los soldados se reían, hablaban de que la noticia saldría en todos los periódicos, de que el general posiblemente subiría de rango. Yo, en cambio, sentía una incomodidad extraña, no por el detenido, sino por lo que no nos decían. A las 9 de la noche, subí al comedor a supervisar la cena de los altos mandos. El chef ya estaba preparando el menú especial para los coroneles, algo más elaborado de lo habitual. Cortes de carne, pan artesanal, vino tinto. Lo celebraban como si fuera una boda. Los capitanes y mayores bromeaban, brindaban. Decían que, al fin, el narco estaba perdiendo.
Todo se vino abajo cuando sonó la alarma silenciosa del portón principal. Fue apenas un parpadeo de luz roja en la sala de vigilancia. Nada escandaloso. Yo estaba en la cocina cuando el subteniente Navarro llegó casi corriendo. «Oye, Alonso, te buscan en el acceso 2. ¿Quién?» «No sé. Llegó un convoy, pero no venía en la bitácora». Me encogí de hombros y lo seguí. Pensé que tal vez era un error de protocolo. Cuando llegamos al acceso 2, había 3 camionetas negras blindadas estacionadas frente al portón, con vidrios tan oscuros que no se podía ver el interior. Lo raro era que nadie había anunciado esa llegada por radio. Tampoco venían escoltadas por ninguna unidad militar. Uno de los sargentos se acercó a la primera camioneta, golpeó con la mano abierta el vidrio del conductor. La ventana bajó lentamente. Adentro, un hombre con traje negro y lentes oscuros, incluso de noche, le extendió una credencial. «Orden directa del alto mando», dijo. El sargento se giró hacia mí, incómodo. Tomé la credencial y la revisé. Era auténtica. El nombre coincidía con un agente federal. Lo que no cuadraba era la hora y la discreción. Ese tipo no tenía por qué estar aquí sin haber sido anunciado. ¿Y el motivo de su visita? «Venimos a cenar con un viejo conocido», dijo el hombre con una sonrisa burlona. Antes de que pudiera preguntar más, las puertas del cuartel se abrieron automáticamente. Nadie dio la orden, solo se abrieron. Las camionetas entraron una por una, despacio, con esa parsimonia de los que no necesitan permiso para cruzar ningún límite. Los escoltamos hasta el comedor de oficiales. Al entrar, el comandante quedó helado al ver quién bajaba del vehículo principal. Era él. No lo reconocí de inmediato, pero bastó con mirar los rostros de los altos mandos. Todos palidecieron. Era un hombre alto, corpulento, con una sonrisa tranquila y el andar de alguien que sabe que nadie se atreverá a tocarlo. Y entonces lo supe. Ese era el verdadero capo. El que habíamos detenido por la mañana no era más que un doble, una distracción, un peón. El verdadero había venido a cenar con los jefes. La cena fue rápida, sin cámaras, sin discursos, solo órdenes y miradas tensas. El comandante ni siquiera intentó disimular. Le ofreció la mejor mesa, el mejor vino, ni una palabra sobre el detenido. Yo permanecí a un costado, observando todo como una sombra más. Nadie se atrevía a hablar de lo que ocurría realmente. A eso de las 11, el capo se levantó de la mesa, se limpió la boca con la servilleta, agradeció con un gesto y pidió visitar al muchacho que está en la celda. La forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de un primo lejano, fue lo más perturbador. El comandante titubeó, pero luego asintió. «Llévenlo», ordenó. Fui con ellos. Quería saber hasta dónde llegaba esa locura. Bajamos al cuarto blindado. Los soldados en la entrada se cuadraron con nerviosismo. Uno de ellos incluso temblaba al sujetar el rifle. Cuando abrieron la puerta de la celda, el tipo adentro se puso de pie. Al ver al hombre que entraba, bajó la cabeza con respeto. «¿Listo para lo que sigue?», le preguntó el verdadero capo. El detenido asintió. Se acercaron, se estrecharon la mano, como dos socios que cumplen un trato. Luego el capo le dio una palmada en el hombro y salió caminando. Así de fácil, sin forcejeos, sin custodia. Subió a su camioneta y se fue. Esa noche nadie durmió. El comandante ordenó borrar todos los registros de las cámaras. Nos dijeron que lo de la visita nunca había pasado, que lo de la captura seguía siendo el gran operativo que salvaría al país. A la mañana siguiente, la televisión mostraba la imagen del detenido siendo trasladado en helicóptero a un penal de máxima seguridad. Los reporteros hablaban de un golpe al cártel de la Sierra. Y yo, parado frente a la pantalla en la sala de descanso, no podía dejar de pensar en lo que vi la noche anterior. El verdadero capo entró caminando y salió caminando. Y todos lo sabían. Yo sigo en activo, aunque desde esa noche ya no creo en los discursos, ni en los uniformes, ni en las condecoraciones. Ahora solo sigo órdenes y mantengo la cabeza baja, como todos los demás.
porque en este país el que de verdad manda no necesita disparar una sola bala. Me llamo Hugo y soy maestro rural. Doy clases de secundaria en un pueblito de la Sierra de Guerrero, no muy lejos de Coyuca. El nombre del pueblo me lo reservo, por razones que van a entender si leen hasta el final. Lo que pasó esa noche no fue un mal sueño ni una exageración. Tampoco fue un enfrentamiento entre el crimen y el ejército, como dijeron los noticieros. Number. Fue un teatro, un montaje sangriento que presenciamos todos. Y yo lo viví desde el centro, parado en la plaza, con las manos sudadas y los pies temblorosos dentro de mis zapatos viejos. Eran casi las 9 de la noche cuando empezó. Habíamos terminado el evento del Día de la Bandera un poco tarde porque los chamacos se pusieron creativos con el teatro escolar. Yo estaba recogiendo las sillas de plástico que nos prestaron del DIF municipal cuando escuché los primeros balazos. Sonaban lejos, como en el cerro. Al principio nadie se espantó. En esta zona ya estamos curados de espanto. Lo que sí me sorprendió fue ver que el comisario, un hombre calmado hasta en los temblores, se acercó corriendo al altavoz de la plaza y dijo por el micrófono: «Todos a sus casas, cierren puertas, apaguen las luces». Eso sí fue raro. Aquí cuando hay balazos, la gente se asoma, no se esconde. Pero algo en el tono del comisario me hizo caso. Me metí a la casa de la señora Angustias, que vive frente a la escuela y siempre me ofrece café cuando paso. Ella ya tenía todas las luces apagadas y las cortinas cerradas. «Métase, maestro», me dijo bajito. «Esto se va a poner feo». Y sí se puso. A eso de las 9:15 llegaron los primeros vehículos. Un convoy de camionetas sin placas bajó del cerro como si viniera de un desfile militar. Eran entre 8 y 10, todas con hombres armados en la batea. Pasaron lento por la calle principal, sin música, sin gritos, sin las risas que a veces acompañan a los sicarios. Esta vez venían serios. Todos vestían ropa tipo táctica, pecheras, radios en el pecho. No se podía ver ninguna insignia, pero todos llevaban pasamontañas. Yo los vi por la rendija de la cortina, apenas levantando el visillo. «Esos no son soldados», dijo la señora Angustias sin que yo le preguntara. «Esos son los otros». Pero no alcanzó ni a decirlo bien cuando, de la otra calle, comenzaron a entrar camiones de los verdaderos, militares con uniforme oficial, camionetas rotuladas, armas largas y rostros descubiertos. Fue ahí donde el pueblo entero se quedó paralizado, porque a partir de ese momento, lo que vimos fue una coreografía. Ambos grupos, los encapuchados y los soldados, se desplegaron como si estuvieran representando una obra de teatro. Se colocaron estratégicamente, unos detrás de los postes, otros detrás de las jardineras, apuntándose entre sí, pero sin disparar. Todo en silencio. El aire se volvió espeso, como si hasta los perros del pueblo entendieran que algo no cuadraba. A las 9:30, exactamente, empezó el enfrentamiento. Pero fue una farsa. Los primeros disparos fueron hacia el cielo. Clarito se veía el ángulo de las armas. Los de un bando disparaban al aire, los del otro también. Algunos hasta hacían gestos de replegarse, corriendo agachados detrás de los árboles o de las bardas. Pero nadie caía, nadie gritaba, nadie sangraba. Era un tiroteo para las cámaras, como una película mal dirigida. Lo más grotesco fue cuando una de las camionetas de los narcos dio reversa con todo el volumen de la radio a tope, sonando La gata bajo la lluvia. Eso sí, no me lo invento. ¿Están jugando o qué?, susurré sin poderme contener. La señora Angustias negó con la cabeza. Están haciendo que parezca que se pelean para justificar algo, pero están del mismo lado. Acuérdese lo que le digo, yo no sabía si llorar, reír o correr. Lo peor vino a los pocos minutos. De pronto apareció una cámara. Un tipo vestido de civil, con chaleco que decía Prensa Libre, grababa desde el techo de una casa cercana. Otros dos lo acompañaban. Estaban filmando el combate desde diferentes ángulos, como si fuera una cobertura de guerra. Pero ninguno se cubría de las balas.
Eso fue lo que me confirmó que todo era mentira. Nadie cuerdo se mete a grabar entre balazos sin agacharse. Y ellos andaban como en concierto. Entonces lo entendí. Era un simulacro armado, una representación de fuerza, una mentira grabada para presentarse como verdad. Y justo cuando creí que nada podía ser peor, comenzaron a traer los cuerpos. Primero 2, luego otros 3. Hombres jóvenes, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Les acomodaron los cuerpos sobre el asfalto como si los hubieran caído en el tiroteo. Algunos incluso tenían charcos de sangre debajo, pero se notaba que esa sangre no era fresca. Uno hasta tenía la piel pálida, como si llevara horas muerto. No fue una ejecución ahí, fue un espectáculo post-mortem. Ahí fue cuando me empezó a temblar la mandíbula. Uno de los encapuchados se acercó al cuerpo de un muchacho y le quitó la venda. Se la guardó en la bolsa. Luego sacó de la cajuela una cartulina fluorescente y la colocó encima del cuerpo. Esto les pasa por traidores, decía. Un soldado, uno real, de uniforme y todo, se le acercó, le dio una palmada en la espalda y se alejaron juntos, sonriendo. Entonces me entró una náusea tan fuerte que tuve que taparme la boca. No sé cuánto duró todo eso. 20 minutos, tal vez 40. Cuando terminaron, los encapuchados se subieron de nuevo a las camionetas y se fueron igual que como llegaron, sin prisa, sin ruido. Los militares esperaron un poco más, recogieron los casquillos, se tomaron algunas fotos al lado de los cuerpos y se fueron también. El último en irse fue el camarógrafo, que le hizo zoom a los cadáveres, luego a una bandera que alguien había colocado en la plaza y al final enfocó la iglesia del pueblo. Ahí cortó. El silencio que quedó después fue lo que más me partió. Nadie salió de su casa. Nadie preguntó nada. Yo me quedé en la casa de angustias toda la noche, con la garganta seca y el corazón reventado. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sonrisas de esos soldados fingiendo disparar, o las cámaras girando alrededor de los cuerpos como si fueran estatuas de utilería. Al día siguiente, los noticieros nacionales publicaron que el ejército había repelido con éxito un ataque del crimen organizado en la Sierra de Guerrero. Mostraban las imágenes, las camionetas, los cuerpos, las balas, hasta los soldados. Todo ahí, como prueba irrefutable de que el Estado seguía combatiendo a los cárteles. Solo que nosotros, los que vivimos en ese pueblo, sabemos que no fue combate. Fue un simulacro de muerte, un performance, una coreografía pactada entre quienes deberían protegernos y quienes nos matan. Y desde ese día, cada vez que escucho una sirena, siento que algo en mí se rompe otra vez. Porque aquí, en este México de tierra roja y muertos sin nombre, ya no se trata de vivir, sino de fingir que nada pasó. Yo era comandante en el estado de Michoacán. Me reservo el nombre no por miedo, sino por respeto a los muertos. Porque en esta historia hay varios, y ninguno murió por accidente. Todo empezó un martes a eso de las 3 de la tarde. Estábamos en el destacamento de Apatzingán cuando recibimos el reporte. Un convoy de hombres armados había sido detectado por drones del ejército avanzando por una brecha cerca de Tepalcatepec. Nada inusual hasta ahí. Sabíamos que el cártel operaba libremente por esas rutas, pero lo raro fue lo que venía después. El mensaje decía: uno de los objetivos fue capturado con vida. Exige hablar con el comandante a cargo. Dice que lo conoce por nombre. Yo no era un hombre fácil de impresionar. 20 años de servicio me habían curtido el alma. Pero esa frase, dice que lo conoce por nombre, me caló. Ordené que lo trajeran al cuartel. Llegó esposado, cubierto de polvo, con el uniforme de camuflaje que usan los sicarios para parecer soldados. Tenía la cara magullada, la nariz rota y los labios partidos. Pero cuando me vio, sonrió. «Mi comandante, ¿qué chingados hace usted aquí?», me dijo como si me saludara en una cantina. Los soldados se quedaron helados. Yo no. Me acerqué despacio y lo miré bien. Me bastó con ver sus ojos. No había duda.
Era Ramiro el Güero Villalobos, un cabrón que yo conocí en el 2006, cuando ambos éramos soldados rasos en Guerrero. En esos años compartimos rancho, raciones frías y polvo. Pero después, Ramiro desapareció. Decían que había desertado, otros que lo habían matado. La verdad es que se pasó al otro lado. Lo llevé a la sala de interrogatorio, le pedí a los muchachos que me dejaran solo con él. Me senté frente a él y lo miré largo rato. Estás hecho mierda, Ramiro. He visto peores días, pero no vine a llorar, compa. Vine a decirte algo antes de que me quiebren. Respiré hondo. Tenía los dedos cruzados sobre la mesa. En mi mente solo giraban 3 preguntas. ¿Por qué volvió? ¿Por qué me busca a mí? ¿Y por qué ahora? Te escucho. No vengo a negociar ni a pedir favores. Vengo a confesar. Me eché hacia atrás en la silla. No me moví. Solo lo observaba. ¿Confesar qué? La lista, los nombres, las rutas, todo. Pero no porque me torcieron. Lo hago porque ya se chingaron a mi hermano. Y el que dio la orden fue de dentro. Se refería al mismo cártel al que él había servido durante más de una década. Me habló de traición, de purgas internas, de un nuevo jefe que no confiaba en los viejos soldados como él. Me dijo que lo estaban cazando, que la única manera de sobrevivir era vaciar la bolsa. Tú me conoces, cabrón. Sabes que yo nunca fui culero. Hice cosas, sí, maté, pero siempre respeté al que no se metía. Nunca levanté inocentes, lo sabes, y lo sabía. Porque en este país retorcido, incluso los monstruos tienen un código. Retorcido, enfermo, pero código al fin. Y si te doy esa información, ¿qué quieres a cambio? Solo una cosa, que me dejes morir con un cigarro y en paz. No quiero cárcel, no quiero testigos protegidos, solo quiero vaciar la tripa y largarme de este mundo. No supe qué responder. Parte de mí quería reventarlo ahí mismo por todo el daño que había causado. Otra parte, la parte que aún recordaba nuestros años juntos, me escuchaba decir, dámelo todo, desde el principio. Durante las siguientes 6 horas, Ramiro habló. Me dio coordenadas de laboratorios clandestinos, nombres de alcaldes, plazas controladas, rutas que el cártel usaba para mover mercancía a través de Veracruz y Tamaulipas, claves de radios, códigos de señales con luces, cientos de placas de vehículos clonados. Me dio nombres de soldados activos que cobraban sobornos. Me habló de un teniente que entregaba información a cambio de joyas y putas en Jalisco. Me mostró una lista escrita a mano en una libreta sudada que llevaba oculta dentro de su cinturón. Era su testamento y su condena. Cuando terminó, tenía los ojos rojos y las manos temblando. Le ofrecí agua. No la quiso. Solo me pidió un cigarro. Le di uno. ¿Y ahora qué?, me preguntó. Lo miré con calma. Encendí el cigarro por él y se lo pasé. Ahora voy a hablar con mi gente. Pero tú ya estás muerto, Ramiro. Solo falta decidir cómo. Él sonrió. Ya lo sé, pero prefiero que me mate un viejo amigo a que me agarren los de allá afuera. Me levanté, lo dejé solo y salí a hablar con el general encargado de inteligencia. Le mostré la libreta. Tardó menos de 10 minutos en ordenar una redada simultánea en 3 estados. Drones en el aire, militares en marcha, helicópteros sobrevolando puntos clave. Esa noche caen 14 objetivos prioritarios, laboratorios reventados, cargamentos incautados, 4 alcaldes detenidos. Un coronel fue arrestado dentro de su propia casa, todo por una libreta y un cigarro. Volví a la sala al amanecer. Ramiro seguía ahí, con los ojos cerrados. Ya estuvo. Abrió los ojos, asintió. Ya no tenía miedo. Me acerqué y desaté sus manos. Le dejé el cigarro apagado en los dedos. Después llamé a 2 elementos. Les dije, llévenlo detrás del destacamento, que no sufra. Ramiro se levantó, me dio la mano, la apretó fuerte. Fue un placer verte de nuevo, mi comandante, aunque fuera al final. Igual, Ramiro. Se lo llevaron caminando. No se resistió. No pidió nada más.
Esa fue su última confesión y su última caminata. Yo me quedé ahí, con la libreta en la mano. En una sola noche, ese cabrón había hecho más por este país que todo un batallón en 2 años. Pero también había destruido a mucha gente. Nadie sale limpio de esto. Semanas después, los periódicos hablaron de los operativos como un éxito sin precedentes. Nadie mencionó el nombre de Ramiro. Nadie sabía que todo lo detonó un sicario con la cara rota y el alma hecha pedazos. Yo sí lo sabía. Y cada vez que entro a un interrogatorio y un hombre me dice, quiero hablar con el comandante, recuerdo esa tarde. Porque no todos los monstruos mueren como cobardes. Algunos lo hacen como soldados. Yo no soy militar, ni policía, ni sicario. No soy nada. Solo soy un cabrón que aprendió a manejar camiones en las brechas más traicioneras de la Sierra de Durango porque no me quedó de otra. A los 19 me ofrecieron trabajo de chofer y acepté sin hacer preguntas. Hoy tengo 34 y sé que debí haberlas hecho. Pero a veces las preguntas cuestan más que las respuestas. Desde hace 4 años formo parte de un convoy que sube y baja por caminos de terracería, con carga que nunca se revisa, que nunca se retrasa y que nunca se cuestiona. Si me preguntas qué transporto, te mentiría diciendo que no lo sé. Si me preguntas por qué sigo, te respondería que más vale llegar tarde a casa que no llegar. Todo empezó una noche de diciembre, en medio de una sierra que parece tragarse la luz. Íbamos 4 tráileres con doble remolque, todos viejos pero potentes, custodiados por 2 camionetas militares, de esas verdes olivo con las letras Sedena, pintadas a mano, que parecían recién salidas de un taller clandestino más que de un cuartel. Al frente iba el teniente, un cabrón joven pero con cara de haber visto cosas que ni el diablo aguanta. Nunca supe su nombre real. Nadie se atrevía a preguntarlo. Detrás de mí, en el último tráiler, venía el güero, el más callado de todos, pero el único que me echaba luces si algo iba mal. La orden fue clara: subir por la Sierra de Mezquital, pasar la madrugada cruzando rancherías hasta llegar a la carretera federal antes de que amaneciera. Todo por caminos de tierra, sin GPS, sin señal, sin margen de error. Pero esa noche algo cambió. Desde que arrancamos, noté que el ambiente iba distinto. No era miedo, era una especie de tensión que se colaba en la garganta como el polvo fino que se levanta en los caminos secos. Nadie hablaba por radio, solo se escuchaba la estática y de vez en cuando un boletín oficial en la estación local. El ejército mexicano continúa sus labores de seguridad en la región. Esta noche se reportan operativos exitosos en combate al crimen organizado. Se recomienda a la población evitar transitar por caminos rurales. El gobierno de México sigue trabajando por su seguridad. La voz de la locutora sonaba limpia, pulida. Y justo mientras lo decía, yo veía desde mi cabina cómo los soldados del convoy abrían paso con luces cegadoras y armas largas apuntando al monte. No buscaban enemigos. Solo nos escoltaban, pero lo hacían con los dedos en el gatillo. El camino se volvió más angosto conforme avanzamos. La tierra estaba suelta, las curvas cerradas, y el miedo empezó a meterse como humedad entre las costillas. A lo lejos, los faros de la camioneta delantera iluminaban polvo y monte, nada más. Fue en la segunda subida donde todo se salió de control. Yo iba en segundo lugar, detrás del teniente, cuando escuché la voz en el radio. No fue un código, ni una alerta, solo una frase que me heló el alma. No le paren, pase lo que pase, no se detengan. Lo dijo el teniente, con voz seca, sin miedo. Y cuando uno de esos cabrones habla así, uno entiende que lo peor no es lo que viene, es lo que ya viene siguiéndote. A los pocos metros, vimos fuego. Una fogata grande, a mitad del camino, justo en una curva ciega. Frente al fuego, 3 camionetas atravesadas y hombres armados con rifles colgando del pecho. Eran del otro bando, eso estaba claro. No tenían uniforme, pero tenían los huevos bien puestos. El teniente no dudó. Aceleró. Yo también. Fue como atravesar un muro de plomo.
Los disparos empezaron antes de que llegáramos. El parabrisas del teniente estalló en pedazos, pero su camioneta no se detuvo. La mía tampoco. Pisé el acelerador como si tuviera al mismísimo infierno en los talones. Los balazos rebotaban en los costados del tráiler y por el retrovisor vi cómo uno de los soldados en la camioneta trasera cayó hacia la brecha. El güero no frenó. Nadie frenó. El fuego, los gritos, el polvo, todo se mezclaba en el retrovisor. Un mundo detrás de mí que ya no me pertenecía. Pasamos la emboscada, pero el teniente ya no respondió por radio. Su camioneta, más adelante, seguía avanzando, pero a un ritmo errático. Las luces traseras parpadeaban. Yo sabía que algo iba mal. 10 minutos después, el teniente se detuvo en seco a un costado del camino, donde la terracería se abría a un barranco. Camión 2, pasa al frente. Fue la última vez que lo escuché. Lo rebasé lento, viendo de reojo. Dentro de la cabina, el teniente sangraba por la boca, el hombro abierto como si le hubieran metido un machetazo. Pero no pidió ayuda. Solo levantó la mano, ordenando que siguiéramos. Los soldados que lo acompañaban estaban pálidos, apuntando al monte. No me detuve. La carretera de terracería parecía eterna. Cada curva podía ser una trampa. El motor rugía como si supiera que le pedía más de lo que aguantaba. El convoy avanzaba, mutilado, pero vivo. La camioneta trasera cubría como podía. El güero seguía allí. La radio quedó en silencio por casi media hora. Después volvió la voz de la locutora. El gobierno federal ha reforzado la presencia militar en la región. Las Fuerzas Armadas están neutralizando las amenazas al Estado de Derecho. Esta noche, la seguridad es prioridad. Yo seguía manejando, los nudillos blancos, la mirada fija, tragando polvo y miedo. Nadie decía nada, porque sabíamos la verdad. La seguridad no era para nosotros, éramos parte del engranaje, un pedazo más de una maquinaria que funcionaba con sangre, silencio y dinero. Antes de llegar al entronque con la Federal, el camino nos regaló un último susto. Un retén improvisado, conos naranjas, 2 patrullas con logotipos cubiertos por cinta negra y hombres con chalecos que no traían nombre ni insignias. Uno de ellos levantó el brazo y nos hizo señas para detenernos. No obedecimos. El güero bajó la velocidad, pero al ver que yo no frenaba, me siguió. Aceleré sin mirar atrás. Escuché un disparo y después nada. Solo el viento de la madrugada metiéndose por una rendija del parabrisas roto. Llegamos a la carretera justo cuando el cielo empezaba a aclarar. El convoy se dispersó en automático. Cada tráiler con rumbo distinto, cada chofer con sus propios demonios. La camioneta del teniente nunca llegó. Yo entregué la carga en una bodega anónima, en un parque industrial sin nombre. Nadie me dijo gracias. Solo me dieron un sobre manila con billetes húmedos de sangre o sudor. No lo supe distinguir. Me fui sin mirar atrás. Hoy, cada vez que escucho la radio y esa voz anuncia que el gobierno combate al crimen, pienso en esa noche, en las balas, en el fuego, en el teniente sangrando sin pedir ayuda. No soy héroe, no soy víctima, solo soy testigo de cómo se trafica la muerte entre brechas y mentiras, de cómo el país se desangra en silencio, mientras en la radio todo parece estar en paz. Nunca fui un hombre supersticioso, pero hay cosas que no necesitan fantasmas ni leyendas para hacerte sentir miedo. A veces, lo más aterrador se disfraza de uniforme militar. Me llamo Miguel Andrade. Llevo más de 15 años manejando tráileres en rutas largas por todo el país. Mi fuerte siempre fue el norte, desde Monterrey hasta Tijuana, pero hace como un año, una empresa de refrigerados me empezó a mandar por la ruta de Poza Rica a Tuxpan, en el estado de Veracruz. Al principio no me quejé. El clima era menos seco y los tramos eran más cortos, así que podía regresar a casa más seguido. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que ahí pasaban cosas que no salían en las noticias. Esa noche salí desde la central de carga en Perote. Eran poco más de las 11. Llevaba varias toneladas de carne congelada para un centro de distribución en Tampico.
Todo parecía rutinario. Chequé los frenos, los sellos, revisé la lista de las casetas y, como siempre, pasé al Oxxo a comprarme 2 cafés y unos gansitos para el camino. Mi plan era tomar la carretera federal hasta llegar al entronque con la costa. Ahí, justo antes de pasar Tihuatlán, sabía que había que tener cuidado. No por los baches, ni por animales cruzando, por los hombres armados. Retenes que no son del ejército, o sí lo son, pero no como uno espera. Mis compañeros me habían advertido: no pares en ningún retén improvisado. Si te paran soldados y no tienen insignias, sigue. Pero si tienen el uniforme completo, paga la cuota, o mejor regrésate. Pensé que exageraban. Hasta esa noche. Pasaban de las 3 cuando llegué a la zona peligrosa. Iba solo, por un tramo sin luces, solo con el rugido del motor y el chillido de los ejes al tomar las curvas cerradas. De pronto, a lo lejos, vi el reflejo de una torreta, roja, fija, no giraba. Maldita sea, pensé. No era un punto oficial, no había caseta ni señal de reducción de velocidad. Solo una camioneta militar cruzada a media carretera y 6 hombres con uniforme verde olivo y armas largas. Las luces me cegaron. Uno me hizo señas con una lámpara. Me detuve. No tenía opción. Estaban armados. Bajé el vidrio. Uno de ellos se acercó. No tenía nombre bordado, ni insignias visibles. Su cara estaba medio cubierta con un paliacate negro. «Buenas noches, chofer. ¿Qué transportas?», me preguntó, como si fuera cualquier revisión. «Cárnicos», respondí, mostrándole la guía de carga. La revisó sin prisa. Luego chasqueó los dientes. «¿Vas para Tampico?», asentí. «Entonces ya sabes cómo funciona. Cuota por pasar, 5,000. «No traigo efectivo», dije, aunque sí llevaba algo escondido bajo el asiento. Él solo sonrió, una sonrisa de esas que no se olvidan. Le hizo una seña a otro tipo, que se acercó con un AK-47 colgando del pecho. El primero me volvió a hablar. «Escoge, o cooperas, o tu camión se va al corralón, y tú, al monte». Quise protestar, pero algo en su tono me congeló la sangre. Entendí que no hablaban en sentido figurado. Suspiré y le pasé los 3,000 que llevaba. «Esto es todo lo que tengo», mentí. Los contó con calma. Luego dijo: «Pues parece que vas a tener que dejar el tráiler, pero tranquilo, tú te vas caminando». El tipo del AK-47 me apuntó de inmediato. «Bájate». No me resistí. Abrí la puerta y bajé con las manos en alto. Me pidieron el celular. Se los di. Me revisaron rápido, sin mucha ceremonia. Luego, uno de ellos, más joven, me agarró del brazo y me llevó al costado del camino. «Camina pa'l monte, no mires atrás». No tenía sentido. ¿Me estaban dejando libre? ¿Así nada más? Caminé unos 30 metros entre la maleza hasta que dejé de oír el motor de mi tráiler. Me detuve. Desde ahí, oculto entre la hierba, los vi. Aparecieron otras 3 camionetas, todas sin placas. Hombres con radios y gorras planas empezaron a rodear el tráiler. No hubo saqueo. Nada de eso. Lo abrieron con herramientas, checaron los sellos y luego se subieron, lo encendieron como si fuera suyo y se lo llevaron. Mi tráiler. Ni un rasguño, ni una llanta ponchada. Se lo llevaron como si lo hubieran estado esperando. Los militares se fueron también. Me dejaron ahí, sin teléfono, sin dinero, a la mitad de la nada. Seguí caminando hacia la carretera hasta que un coche viejo, un Chevy polvoriento, se detuvo. Un señor de unos 50 bajó el vidrio. «¿Qué haces aquí, compa?», le conté lo básico. Me dejó subir. «Eso que te pasó no es nuevo», me dijo mientras avanzábamos. «Desde hace meses están haciendo eso. Si no pagas completo, te bajan y te quitan el camión. A veces hasta te dan un tiro para que no cuentes nada». ¿Y los militares? Son soldados, pero no de los que obedecen al gobierno. Ya están coludidos con los del cartel, los del norte, creo. Hay días que ni se molestan en cambiarse el uniforme. Se llevan los tráileres con todo y carga. Luego los venden, o los usan para mover otras cosas. Me quedé callado. Algo dentro de mí se quebró.
Me dejó en una gasolinera en Tuxpan. Desde ahí hablé con la empresa, les conté todo. Al principio no me creyeron. Luego uno del área de logística me dijo, ¿no pagaste? Como si hubiera sido mi culpa. Esa misma noche me regresé en autobús a Xalapa. No dormí, no podía. Un par de semanas después, supe de otro compañero, Pablo, que sí se negó a pagar. Le metieron un tiro en la pierna y lo dejaron tirado. Otro, Rubén, simplemente desapareció. Su tráiler apareció vacío en Reynosa 2 semanas después. A él nunca lo encontraron. Y lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. Nadie decía nada. Las empresas no denunciaban. La Guardia Nacional, callada. Y los retenes seguían apareciendo. Cambian de lugar, de horario, pero ahí están, como perros en la noche, esperando al siguiente chofer que no quiera pagar. Yo dejé de manejar esa ruta, vendí mi licencia federal, con todo y antigüedad. No valía el riesgo. Y cada que veo un tráiler en esa carretera, pienso en el chofer. ¿Pagó? ¿O ya lo están bajando en algún punto sin luz? Lo más aterrador no es lo que hacen. Lo más aterrador es que nadie hace nada para detenerlos. Me llamo Joaquín. Fui soldado durante más de 20 años. Mi expediente, si algún día lo desclasifican, dirá que presté servicio en zonas de alto conflicto, principalmente en los estados del norte. Pero lo que no dirá, lo que nadie se atreve a registrar, es que durante una temporada fui custodio del silencio, cómplice del olvido, vigilante de hornos que no olían a pan. No es fácil hablar de esto, no por culpa, no por miedo, sino porque una parte de mí sabe que, al decirlo, es como si abriera de nuevo la puerta de ese cuarto sellado que llevo dentro del pecho. Y el olor regresa. Todo empezó cuando me asignaron al Grupo Sombra, una unidad de operaciones especiales creada ex profeso para colaborar con el combate al narcotráfico en Coahuila, justo cuando la guerra entre cárteles se desbordó. El cuartel estaba en una vieja base minera, a las afueras de Piedras Negras. Ahí no llegaba la prensa, ni los derechos humanos, ni siquiera Dios. El comandante de la unidad, un teniente coronel al que todos llamaban el ingeniero, era un hombre seco, de esos que no alzan la voz porque no necesitan hacerlo. Su autoridad no estaba en sus palabras, sino en lo que su silencio permitía. Y a nosotros, los que estábamos bajo su mando, nos quedó claro desde el primer día que nuestra misión no era combatir al narco, era manejar lo que quedaba después. Nos entrenaron para custodiar un punto estratégico, un terreno cercado con muros de concreto, ubicado dentro de una supuesta zona militar restringida. Lo llamaban la cocina. Nunca vi planos, nunca hubo reportes, pero todos sabíamos lo que ahí se hacía. Había un horno industrial, enorme, como de crematorio, que según nos dijeron, había sido adaptado a partir de maquinaria alemana. Entraba en funcionamiento 2 o 3 veces por semana, dependiendo de la cosecha. Ese era el término que usaban, cosecha. Nunca supe cuántos cuerpos entraban por jornada. Lo que sí recuerdo es el humo. Un humo espeso, aceitoso, que salía de una chimenea pintada de verde olivo, como si eso la hiciera menos visible desde el cielo. Al principio, creímos que todo era parte del trabajo sucio que implicaba la guerra contra los cárteles, que esos cuerpos, la mayoría irreconocibles, pertenecían a sicarios, halcones, traidores, gente que había tomado un camino del que no se vuelve. Y sí, muchos de ellos lo eran, pero no todos. Una noche, después de la jornada, mientras tomábamos café en una de las casetas de vigilancia, uno de los nuevos, un cabo llamado Medina, me dijo algo que me heló la sangre. «Oye, sargento, ¿usted se ha fijado que los últimos cuerpos no traen tatuajes ni ropa de civil?», preguntó con la inocencia de quien todavía cree que hay reglas en la guerra. «¿A qué te refieres?», le contesté, sin ganas de alargar la charla. «Pues, los últimos, los que llegaron ayer, traían botas militares y uno traía una placa con su nombre». No le respondí, pero supe, desde ese instante, que algo había cambiado. Días después, mientras custodiábamos la llegada de una nueva entrega,
Uno de los cuerpos se deslizó de la camioneta blindada en la que venía. Fue solo un segundo, pero alcancé a ver el rostro. Era el teniente Morales, un tipo terco, de Chihuahua, al que habían enviado a la base solo 2 semanas antes. Su error, su única falta, fue cuestionar por qué no había reportes oficiales de los operativos nocturnos. En el cuartel, nadie mencionó su nombre. No se declaró su desaparición. Su madre, que vino desde Parral a buscarlo, fue atendida por personal de asuntos internos. Le dijeron que su hijo había desertado. Después de eso, me hice experto en no mirar, en no preguntar, en sostener la mirada al frente mientras los cuerpos pasaban, envueltos en sábanas militares, como si fueran paquetes logísticos. Algunos venían con uniforme, otros con ropa de civil. Todos eran silenciados. Lo más duro era ver a los que aún se movían, a los que no estaban muertos, pero tampoco vivos. Aquellos que traían los ojos vendados y las manos atadas, y que intentaban suplicar entre gemidos, sin saber que el humo que ya salía de la chimenea los anunciaba con anticipación. Después, todo era ceniza. Una madrugada, me tocó custodiar el horno mientras operaba. El ingeniero me pidió que me quedara de guardia junto al operador, un tipo callado apodado El Churro, que siempre olía a gasolina y nunca hablaba de más. Durante horas, solo se escuchaba el zumbido de la maquinaria y el golpeteo metálico de las compuertas al abrirse. Pero en algún momento, entre carga y carga, noté que una de las camillas traía un bulto más pequeño de lo normal. Me acerqué, disimulando. No quería llamar la atención, pero al ver dentro, se me vació el alma. Era un niño, un maldito niño. No tendría más de 12 años. Llevaba una camiseta blanca y unos tenis negros llenos de lodo. No pude más. Vomité junto a la pared. El Churro me miró de reojo y por primera vez habló. Ese era hijo de un capitán que habló de más. Cosas de familia. Desde esa noche supe que estaba perdido. Pedí mi baja meses después. No dije la razón. Solo alegué desgaste físico y mental. Me aprobaron sin problema. En el ejército, los que callan y obedecen nunca encuentran obstáculos. Ahora vivo en Zacatecas. Tengo una pequeña parcela que cuido con mi esposa. Nadie en el pueblo sabe quién fui, ni lo que hice. A veces sueño con humo, con cuerpos sin rostro, con un horno que no se apaga. La verdad me sigue como sombra, y por eso hablo hoy, no por redención, no por justicia, sino porque necesito que alguien sepa que existió, que los hornos no solo quemaron a narcos, también borraron a soldados que creyeron en algo, que cuestionaron una orden, que pensaron que aún había una línea entre el deber y la barbarie. Pero en esa base, la línea se había borrado hacía mucho, y el humo se encargó de ocultarlo todo. No soy periodista, ni activista, tampoco policía. Soy contador público, y lo que voy a contarte no es una confesión, sino un intento por sacar algo de todo lo que llevo tragado desde hace casi 3 años. No tengo pruebas físicas, ni grabaciones, ni fotos. Solo tengo mi memoria y los detalles. Y cuando uno se mete con un monstruo tan grande como el que está metido en Apatzingán, a veces lo único que puede hacer es hablar. Todo empezó cuando me ofrecieron un trabajo temporal en la tesorería de la zona militar número 43, allá en Michoacán. Fue en marzo, durante la pandemia, cuando las plazas gubernamentales se volvieron más escasas que la gasolina sin adulterar. Me llamaron por recomendación de un viejo maestro de la universidad, y aunque al principio dudé, el sueldo era bueno, demasiado bueno. Me tocaba llevar una revisión de los egresos administrativos, los sueldos, el pago a proveedores, lo típico. Lo que no era típico eran los viernes. Cada viernes por la tarde, poco antes de que el cuartel cerrara actividades, llegaba un sobre amarillo cerrado con doble cinta. Siempre lo entregaba un sargento al que todos le decían el mudo, aunque hablaba perfectamente. Me lo dejaba en el escritorio sin decir palabra y luego se iba. Yo tenía órdenes de no abrirlo, solo registrarlo en el sistema bajo un código.
Fondos especiales tipo 5A. Me pareció raro, pero tampoco era mi asunto. O eso pensé. Pasaron unas semanas hasta que una tarde, por pura distracción, abrí uno de esos sobres. El contenido era simple. Una hoja con nombres, apellidos, cantidades y firmas. Muchas firmas. Algunas mal hechas, otras claramente estampadas con pluma fuente. En la parte superior decía: aprobado por la Tesorería de Zona Militar 43. Autorización y las siglas del coronel encargado. Pero hubo algo que me hizo detenerme. Una de las firmas, justo a un costado del membrete, era idéntica a la del mismo coronel con el que había tenido que entregar papeles días antes. No similar, idéntica. Ni una tilde de más, ni una coma fuera de lugar. Exactamente la misma, como si la hubieran fotocopiado o impreso. Al día siguiente, revisé sobres anteriores. Todos tenían esa firma, la misma curvatura, el mismo trazo exacto. Y no solo en esos sobres, esa firma aparecía en las nóminas de pago de personal que no existía, supuestos choferes, operadores, cocineros, gente que cobraba hasta 80,000 pesos al mes y de la que no había ningún otro registro. No tardé mucho en entender qué era lo que tenía frente a mí, una nómina fantasma, disfrazada de fondos militares, y lo más jodido de todo, la firma del coronel no era una imitación, era real. Pasé semanas tragándome la verdad. No había a quién acudir. La policía ministerial estaba igual o peor. La Guardia Nacional, un chiste. Y si se trataba del ejército, ni pensarlo. Todo estaba amarrado por dentro. Empecé a notar cosas raras. Un día, mi computadora tenía el fondo de pantalla cambiado. Al siguiente, mi escritorio tenía marcas de que alguien había abierto el cajón. Nada evidente, pero cuando vives con miedo, lo mínimo te hace sospechar. Un viernes, como siempre, el sargento, el mudo, dejó el sobre en mi escritorio. Pero esta vez me miró directamente a los ojos y me dijo con voz grave: no se te vaya a olvidar capturarlo hoy, contador. Hoy es importante. Lo dijo y se fue. Esa noche me quedé más tiempo del habitual. Revisé el sobre como de costumbre. Pero había algo distinto. Esta vez no solo venían nombres, venía una dirección. Una sola. Brecha de El Chupadero, kilómetro 12, Camino Viejo a Tepalcatepec. Esa dirección la había escuchado antes. Me sonaba. Entonces lo recordé. Había salido en una nota vieja de un periódico local. Ahí encontraron más de 20 cuerpos enterrados en una fosa clandestina. Y esa dirección estaba en un sobre avalado con la firma del jefe militar de la zona. Me fui del cuartel con la garganta cerrada. Esa noche no dormí. Decidí renunciar el lunes siguiente, pero nunca llegué a entregar mi renuncia. El sábado en la mañana, mientras desayunaba en casa de mi madre en Uruapan, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Licenciado Ríos?», dijo una voz pausada. «Sabemos que usted ha hecho un gran trabajo para el país. Queremos que siga haciéndolo. Lo esperamos el lunes como siempre». «¿Quién habla?», pregunté. «La Patria». Y colgaron. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le mentí. Le dije que era de Bancomer, que me querían ofrecer una tarjeta. El lunes volví, como un cobarde, como todos. No volví a tocar los sobres. Me limité a capturarlos. Cerré los ojos cada vez que entraba uno nuevo. Ya no leía los nombres, ya no me preguntaba nada. Pero el miedo se me quedó en el cuerpo. Hasta que un día sucedió. Un error. Uno de los sobres no venía sellado. El sobre estaba mal cerrado, apenas sujetado por una cinta floja. Por instinto, lo abrí, casi por inercia. Esta vez no era una nómina. Era una lista de rutas de transporte, fechas, coordenadas y algo llamado cobertura ZTM. Al inicio pensé que era algo relacionado con convoyes militares. Pero al revisar las fechas, supe que no. Eran rutas de traslado de mercancía y en lugar de nombres de batallones estaban las siglas de grupos criminales. LNG, FDLS y otras que no reconocí. Y otra vez, la firma del coronel. Ese fue mi punto de quiebre. Supe que tenía que huir.
Pero no se puede huir de esto. No cuando ya saben quién eres, dónde vives, dónde trabaja tu familia. No renuncié. Inventé un pretexto médico, una enfermedad, una incapacidad. Me dijeron que podía ausentarme, pero que debía mantenerme disponible para futuras revisiones. Después de eso, mi vida cambió. Dejé de dormir. Me mudé 3 veces. Cambié de celular. No respondí llamadas de números desconocidos, pero nunca fue suficiente. Una noche, ya en Guadalajara, encontré una nota clavada bajo el limpiaparabrisas de mi coche. Solo decía: te olvidaste de capturar el sobre de los viernes. No pierdas la costumbre. Ese día supe que no importa dónde te escondas. Hoy vivo con miedo, con paranoia. Ya no tengo nombre, ni casa fija, ni rostro público. Cada vez que veo una noticia sobre el ejército combatiendo al crimen, me da risa. Cada vez que escucho que ya están limpiando Michoacán, me acuerdo de esa firma duplicada, perfecta, repetida en cada nómina de muerte. No soy héroe, soy un sobreviviente. Y estoy seguro de que no soy el único que lo sabe. Pero nadie habla, porque aquí en México, el silencio no solo es prudencia, es supervivencia.